La historia de la Fórmula 1 es una fascinante travesía llena de innovación, pasión y competiciones épicas que han definido la evolución del automovilismo. Desde sus humildes comienzos en la década de 1950 hasta la era moderna llena de tecnología avanzada y gigantescos contratos comerciales, la F1 ha crecido hasta convertirse en uno de los deportes más prestigiosos y emocionantes del mundo. Pero, ¿cómo comenzó todo? ¿Cómo se ha ido desarrollando hasta ser el gran espectáculo que conocemos hoy? En este vídeo, exploramos la historia de la Fórmula 1 y cómo se han establecido las reglas que rigen las competiciones hoy en día, incluyendo el sistema de puntuación y las sanciones. Sección 1. Los primeros pasos de la Fórmula 1. La historia de la Fórmula 1 comienza a gestarse en la década de 1940. Tras la Segunda Guerra Mundial, el automovilismo se reactivó con fuerza en Europa. La necesidad de organizar y estandarizar las competiciones llevó a la creación del primer campeonato mundial para coches de fórmula. En 1946, la FIA, Federación Internacional del Automóvil, decidió crear un campeonato de automovilismo de nivel mundial, con el objetivo de que los mejores pilotos de Europa se enfrentaran en igualdad de condiciones. Fue en ese contexto que nació la Fórmula 1 como la categoría reina del automovilismo. La primera temporada del Campeonato Mundial de Fórmula 1 se celebró en 1950, con la organización de 7 grandes premios en circuitos de Europa. El Gran Premio de Gran Bretaña en Silverstone fue la primera carrera oficial de la historia de la F1, y fue allí donde Giuseppe Farina, piloto italiano, se coronó como el primer campeón mundial de F1 a bordo de un coche Alfa Romeo 158. Alfa Romeo, un equipo de gran prestigio en la época, dominó esos primeros años con coches avanzados tecnológicamente, lo que permitió a Farina alcanzar el título. Sección 2. Los primeros equipos y corredores legendarios. Los primeros equipos que formaron parte de la Fórmula 1 jugaron un papel fundamental en el establecimiento de los estándares del deporte. Alfa Romeo fue el equipo dominante en los primeros años, pero pronto equipos como Ferrari, Mercedes-Benz y Maserati se unieron a la competencia, dando lugar a una feroz rivalidad. Ferrari, fundado por Enzo Ferrari en 1939, fue uno de los primeros en unirse al Campeonato Mundial de F1, y rápidamente se convirtió en uno de los equipos más exitosos en la historia del automovilismo. Alberto Ascari, piloto italiano, se convirtió en el primer campeón mundial con Ferrari en 1952 y defendió su título al año siguiente, convirtiéndose en uno de los nombres más célebres en la historia de la F1. Por otro lado, Mercedes-Benz hizo su debut en la Fórmula 1 de enero de 1954. Mercedes revolucionó la competición con el Mercedes W196, un coche aerodinámico que introdujo innovaciones como la suspensión independiente y la inyección directa de combustible. Juan Manuel Fangio, uno de los pilotos más grandes de todos los tiempos, condujo para Mercedes y ganó el campeonato de 1954 y 1955, consolidando su legado como una leyenda de la F1. A medida que la F1 evolucionaba, nuevos pilotos se hicieron notar, y la década de los años 50 estuvo marcada por el dominio de Juan Manuel Fangio, quien ganó 5 campeonatos mundiales entre 1951 y 1957. Fangio se ganó el reconocimiento mundial por su increíble habilidad al volante y su capacidad para adaptarse a diferentes coches y condiciones de carrera. Fangio es considerado por muchos como el mejor piloto de la historia de la F1. Sección 3. ¿La Fórmula 1 se expande en 1960 a 1980? Durante la década de 1960, la Fórmula 1 experimentó una serie de cambios tecnológicos importantes. Los coches comenzaron a ser más aerodinámicos, incorporando alerones y otras modificaciones en la carrocería que mejoraban la eficiencia y la velocidad. También fue la era del paso de los motores de 2.5 litros a los motores de 3.0 litros, lo que aumentó la potencia de los coches. Los equipos de F1 continuaron diversificándose. Lotus, bajo la dirección de Colin Chapman, introdujo el revolucionario concepto del chasis monocasco, una innovadora estructura que mejoraba la rigidez y reducía el peso del coche. Esto permitió a Lotus ganar múltiples campeonatos en los años 60 y 70, con pilotos como Jim Clark, que se destacó en el equipo y ganó el campeonato de 1963 y 1965. McLaren y Brabham también emergieron como importantes competidores en este periodo. McLaren, fundado en 1963 por el piloto neozelandés Bruce McLaren, se estableció rápidamente como una de las escuderías más importantes en la F1, ganando su primer campeonato en 1968. En esta época, los pilotos se convirtieron en auténticos íconos. Además de Jim Clark, Jackie Stewart, conocido como el escocés volador, se destacó por su estilo de conducción agresivo y su preocupación por la seguridad en las carreras. Stewart ganó 3 campeonatos mundiales en 1969, 1971 y 1973 y fue un defensor del uso de cascos y trajes de seguridad, ayudando a mejorar las condiciones en las que competían los pilotos. La rivalidad entre James Hunt y Niki Lauda en los años 70 es una de las historias más conocidas de la Fórmula 1. En 1976,
Lauda sufrió un grave accidente en Nürburgring, pero volvió a las pistas solo 6 semanas después, para enfrentarse a Hunt en una de las batallas por el título más épicas de la historia. Sección 4. La era de los turbos y Michael Schumacher en 1980-2000s. A fines de la década de 1980, la Fórmula 1 experimentó otro cambio significativo con la introducción de los motores turboalimentados, que ofrecían una enorme cantidad de potencia a los coches, pero también presentaban nuevos desafíos técnicos. Estos motores turbocomprimidos fueron dominantes hasta principios de los años 90, cuando comenzaron a reemplazarse por motores atmosféricos. La era de los 80 y 90 estuvo marcada por pilotos legendarios como Ayrton Senna y Alain Prost. La rivalidad entre ambos, conocida como la Batalla de los Titanes, definió una época dorada de la F1. Senna, con su estilo de conducción agresivo y su pasión por ganar, se llevó 3 títulos mundiales en 1988, 1990 y 1991, mientras que Prost, más calculador, se coronó campeón en 1985, 1986 y 1989. Durante esta era, otro de los grandes nombres fue Nelson Piquet, quien ganó 3 campeonatos mundiales a bordo de Brabham y Williams. Nigel Mansell, compañero de equipo de Piquet en Williams, también dejó su huella al ganar su primer y único campeonato en 1992. A finales de los años 90, Michael Schumacher comenzó a escribir su propia leyenda. Schumacher se unió a Ferrari en 1996 y, con el apoyo de un equipo muy fuerte, se convirtió en el piloto más exitoso de la historia de la F1 hasta esa fecha, logrando 5 títulos consecutivos entre 2000 y 2004, el último de ellos con Ferrari. Sección 5. La era moderna, E2010, hoy. La década de 2010 marcó el comienzo de una nueva era para la F1 con la introducción de los motores híbridos de 1.6 litros en 2014, que buscaban un mayor enfoque en la eficiencia energética sin sacrificar la velocidad. En este periodo, Mercedes se convirtió en el equipo dominante, con Lewis Hamilton como uno de los pilotos más exitosos de la historia de la F1, ganando múltiples campeonatos y rompiendo varios récords. Red Bull Racing, bajo la dirección de Christian Horner y con Sebastian Vettel al volante, dominó la Fórmula 1 a principios de los 2010s, logrando 4 títulos consecutivos entre 2010 y 2013. Vettel se convirtió en uno de los pilotos más exitosos de la historia moderna de la F1. En la actualidad, Max Verstappen, con su estilo de conducción agresivo y su increíble habilidad, se ha establecido como uno de los pilotos más destacados de la nueva generación. Verstappen y Hamilton han protagonizado intensas batallas por el campeonato en los últimos años, mientras que equipos como Ferrari y McLaren siguen luchando por alcanzar la cima. Sección 6. El sistema de puntos y sanciones en la Fórmula 1. En la Fórmula 1, los puntos son cruciales para determinar al campeón mundial al final de cada temporada. Los puntos se otorgan a los pilotos según su posición al final de cada carrera, y el sistema actual de puntos se ha ido adaptando con el tiempo. Sistema de puntos E2024. Primer lugar, 25 puntos. Segundo lugar, 18 puntos. Tercer lugar, 15 puntos. Cuarto lugar, 12 puntos. Quinto lugar, 10 puntos. Sexto lugar, 8 puntos. Séptimo lugar, 6 puntos. Octavo lugar, 4 puntos. Noveno lugar, 2 puntos. Décimo lugar, 1 punto. Además, un punto extra se otorga al piloto que consiga la vuelta rápida en carrera, siempre que haya terminado entre los 10 primeros. Este sistema motiva a los pilotos a seguir luchando hasta el final de la carrera, incluso si no tienen posibilidades de ganar. En cuanto a las sanciones, la Fórmula 1 tiene un sistema estricto para garantizar que los pilotos y equipos respeten las reglas del deporte. Las sanciones pueden ser impuestas por una variedad de razones, como accidentes causados por negligencia. Si un piloto provoca un accidente por imprudencia, puede recibir una penalización de tiempo o una penalización en la parrilla para la siguiente carrera. Faltas técnicas. Los coches deben cumplir con una serie de regulaciones técnicas. Si un coche no las cumple, puede ser descalificado o sancionado con una penalización de tiempo. Comportamiento antideportivo. Los pilotos que se comportan de forma antideportiva, como bloquear a un rival de manera ilegal o atacar físicamente a otro piloto, pueden ser sancionados con penalizaciones de tiempo o incluso ser expulsados de la carrera. Las sanciones son un elemento fundamental para mantener la competencia limpia y justa, y cualquier decisión sobre penalizaciones suele ser tomada por los comisarios de la FIA, quienes son responsables de aplicar las reglas de manera equitativa. Sección 7. Conclusión y mirada al futuro. La Fórmula 1 sigue evolucionando, incorporando nuevas tecnologías, reglas y cambios que hacen de cada temporada un espectáculo lleno de emoción. Con avances como los motores híbridos, el sistema de puntuación mejorado, y el enfoque en la sostenibilidad, la F1 continúa adaptándose a los tiempos modernos. Además, con un enfoque creciente en la diversidad, las nuevas generaciones de pilotos y fans están llevando el deporte hacia nuevos horizontes.
Si te ha gustado este repaso por la historia de la Fórmula 1, no olvides darle un like, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún detalle de las carreras más emocionantes del mundo. Nos vemos en la próxima vuelta.